En 1968, luego de las obras de repavimentación de la avenida 18 de Julio, circula el primer trolebús por el túnel de 8 de octubre. Y al año siguiente, por falta de vehículos en servicio, desaparecen las líneas de trolebuses de la avenida General Flores. Andes prosiguió sus servicios con los 250 autobuses Master y los 50 micros, además de los 358 trolebuses. Sin embargo, de estos 358 trolebuses, no todos estaban en calidad de circular, básicamente por falta de repuestos o accidentes. Y algunos autobuses marca Aclomar 3, recarrozados por la propia Andes, eran utilizados en servicios locales y tareas internas del ente, intentando paliar un poco la crisis.
Ese mismo año, y de forma irónica, se creó un proyecto bastante insólito que venía amainado de parte de la Asociación Uruguaya Amigos del Riel. En el año 1967, luego de que habían pasado ya 10 años desde la desaparición absoluta de los tranvías en Uruguay, entre las cosas que logró el directorio presidido por Adolfo Goliardi, tuvo una idea muy original, siendo aprobada por el directorio, pero además de contar con el apoyo del intendente de la época, para así lograr establecer una insólita línea de tranvía histórico y turística en la ciudad de Montevideo, requiriéndose para ello, obviamente, recuperar algunos de los coches sobrevivientes. Hoy día, este tipo de líneas históricas son muy comunes en muchas partes del mundo, pero en aquella época, la desaparición del tranvía de las grandes urbes no fue un caso aislado de Uruguay, sino que fue una tendencia global donde la idea de destruir a este medio de transporte se consideraba algo positivo, ya que se lo veía como algo obsoleto y arcaico. Es por eso que hasta resulta insólito cómo pudo ser que nada más ni nada menos que en Uruguay se tuviese una visión de imaginar algo así a tan poco de haber sido suprimidos los tranvías eléctricos de Montevideo, y más teniendo en cuenta la complejidad que esto conllevaría. En ninguna parte del mundo existía en ese entonces un proyecto de estas características, vale aclarar. Era evidente que para este proyecto sería utilizado alguno o algunos de los tranvías que estaban abandonados en el Museo Fernando García. Posiblemente por el estado calamitoso en el cual se encontraban todos ellos. Luego de estudiar a cada uno, se optó por el coche 595 para cumplir dicho servicio, ya que si bien no tenemos datos que lo afirmen, debe haber sido el que, después de toda la depredación y abandono, se encontrara en mejores condiciones que los otros. Como ya dijimos antes, no solo las inclemencias del tiempo los castigaron, sino que el constante vandalismo del cual eran víctimas, buscando robarles todo lo que tuvieran en bronce, fue también el culpable del gran deterioro que estaban sufriendo los mismos. Así fue que el día 31 de agosto de 1967 se retiró del Museo Fernando García el coche 595, luego de 8 años de estar sufriendo todo tipo de maltratos y saqueos. Sus compañeros no contarían con igual suerte. El 595 fue conducido a la estación central de Amdet, donde hoy en día funciona el Parque Liber Seregni, donde sería ahora totalmente reconstruido, intentando volverlo al estado de servicio. En su reconstrucción participó también la conocida Asociación Uruguaya Amigos del Riel, la AUAR, que había sido fundada en el año 1954 justamente para intentar defender de la depredación voraz al sistema tranviario montevideano, pero contra Amdet y sus ideas ingeniosas no hubo institución que pudiera. Volviendo al 595, los técnicos de los talleres se percataron que la parte más castigada del coche era el techo, el que le fue retirado por completo y reconstruido, mientras que se hicieron arduos trabajos con la parte de carrocería y pintura, como así también en el sistema electromecánico, el que por insólito que parezca se encontraba completo. Mientras que por un lado se iba recuperando el 595 en su estructura y mecánica, por el otro lado había un tema aún peor de reconstruir, la línea histórica por donde circularía. Se iba a recondicionar los rieles por donde tendría que recorrer nuevamente las calles de Montevideo. Para ello se eligió a la vieja usina de Gonzalo Ramírez, la que era la ex usina generadora tranviaria en épocas de la Sociedad Comercial de Montevideo, que en ese entonces era utilizada como subusina del servicio de trolebuses y también, como no, como depósito de viejos autobuses de Amdet en desuso, en un estado calamitoso, como no podía ser de otra manera, los que en su mayoría ya habían sido para ese entonces rematados. Ahora la usina pasaría a cumplir también funciones de garaje, pero no para ómnibus abandonados, sino que quien utilizaría ahora a la vieja usina como garaje para poder pernoctar cuando dejaría de cumplir su servicio, sería lógicamente el tranvía 595. Existía un portón exterior a donde aún sobrevivían los rieles tranviarios, los que empalmaban con los existentes sobre la calle Gonzalo Ramírez, casi en su intersección con la calle Salto. Dentro de la usina discurrían por el lateral en una rampa de hormigón y junto a esta una segunda rampa en sentido contrario que luego daba acceso al ex galpón de calderas de la usina. Como todo fue desarmado por Amdet en su momento, la línea aérea tuvo que ser reinstalada en todo el trayecto que cumpliría el tranvía
inclusive dentro de la propia usina. Pero esto no era lo único, también tuvieron que ser destapados y limpiados los rieles de la avenida Gonzalo Ramírez y de las calles Ejido e Isla de Flores, y su continuación, ahora llamada Carlos Gardel, hasta la calle Río Branco, totalizando 13 cuadras, ya que cuando se suprimió el sistema tranviario, las vías en este lugar y en muchas otras partes de Montevideo quedaron totalmente tapadas con bitumen. No fue necesario reparar las agujas de desvíos, ya que el circuito era único, sin posibilidad de desvíos, estando el de la entrada de la usina siempre en posición de acceso, ya que más allá, por Gonzalo Ramírez, la vía estaba tapada y sin línea aérea. Justamente respecto a ese tema, tuvo que ser restablecida nuevamente la misma sobre las calles por donde circularía el 595, utilizando muchas de las columnas originales que aún sobrevivían y reponiendo otras que faltaban o estaban en pésimo estado de conservación y era un peligro, usándose para ello columnas retiradas de otras calles. Para instalar los cables aéreos fueron utilizados para esta tarea los, como no, micros Ford Thames Trader de Amdet, que habían sido convertidos en camiones torre, siendo alimentada la línea ahora con energía eléctrica suministrada desde la propia subusina Gonzalo Ramírez. En el caso de la estación central de tranvías, aún se poseían los equipos y la maquinaria de la época tranviaria, los que aún funcionaban con corriente continua de 550 volts, rectificada en la usina Médanos especialmente para este cometido, lo que permitió en este caso, luego de terminado de reconstruir el 595, poder probar el funcionamiento del mismo dentro del propio taller de Amdet en esta antigua estación, tomando en cuenta que el coche fue siendo reconstruido mientras se preparaba el circuito. Por lo tanto, al no existir línea aérea operativa y la mayoría de las vías aún tapadas de bitumen, no había donde poder probarlo. No se podía probar afuera hasta que no estuviera totalmente reacondicionado el lugar por donde circularía, y por eso fue necesario hacerlo circular por primera vez nuevamente, luego de 10 años, adentro del taller de la ex estación central. Al momento de ponerlo en marcha, y luego de tantos años de su muerte súbita, el 595 dio sus primeros pasos dentro de la estación central, que más que moverse, eran simplemente, según recuerda gente que lo vivió, pequeños tumbos sobre el tramo de rieles que aún sobrevivía en el interior del taller. Un húngaro, que era jefe de carrocerías de Amdet, al ver nuevamente un tranvía moverse en Uruguay, rompió en llanto, ya que como todo hijo de la industria pesada británica, había que hacer mucho más que abandonarlo a la intemperie y dejar que lo saquearan para darlo verdaderamente por muerto. El tranvía 595 posiblemente haya sido cargado arriba de un camión para su traslado desde la estación central hasta el barrio sur, siendo luego bajado en la entrada de la usina Gonzalo Ramírez y por primera vez en años apoyado sobre vías de tranvía que estaban esta vez sobre la calle. La usina Gonzalo Ramírez se transformó así de aquí en más en el hogar del 595 y también en su base de operaciones. En ese lugar comenzaría cada jornada de trabajo del coche y también a ese lugar se dirigiría el tranvía al terminar la misma. El día 19 de septiembre de 1967, a las 12 horas del mediodía, Amdet inauguraba el nuevo servicio tranviario, el que partía de la calle Isla de Flores y Ejido para circular por las 8 cuadras que estaban entre la calle Carlos Gardel y la calle Río Branco. Es notorio lo rápido que se recuperó el coche. Solamente se invirtieron 20 días desde que fue retirado del Museo Fernando García hasta que quedó nuevamente en condiciones de operación. El costo del boleto del 595 era el mismo de un boleto urbano de la época, que en aquel entonces valía 7 pesos uruguayos. Pero dadas las características de este peculiar servicio, el mismo circularía desde las horas 12 del mediodía hasta la hora 19 y únicamente operaría los días sábados, domingos y feriados. El tranvía era conducido por un motorman, que era chofer de Amdet, y un guarda que cobraba los boletos de mazo, que ahora estaban modernizados. Los emitía la propia Amdet en esa época, realizados en un papel similar al papel de diario y con el logo de Amdet, pero ya sin el talón para ser cortado por los inspectores. Solo tenían la numeración y el valor, sin ninguna otra impresión, ya que había desaparecido los diferenciales destinos marcados con lápiz por los guardas. El servicio histórico del coche 595 era muy utilizado como paseo familiar, tanto por adultos como también por niños,
logrando así conocer un pedacito, aunque sea, de lo que había sido el sistema de tranvías uruguayo, el que hacía 10 años y medio que había desaparecido de las calles de Montevideo. Era algo común que los niños y los no tan niños se treparan a las ventanas de la carrocería del 595 e hicieran la coladera, algo que hoy en día podría ser visto como un terrible peligro. Pero en la sociedad de aquella época era algo tan inocente como jugar a la pelota. Nadie les decía nada, a pesar de que no estaban pagando el boleto. Es que en realidad el 595 no estaba aquí para recaudar dinero, simplemente daba un servicio que no era algo necesario como transporte, era algo necesario como identidad cultural. Un excelente ejemplo a seguir que sería adoptado, como ya se dijo, en otras partes del mundo. Y aparentemente esa simpatía que despertaba su actividad generaba que el clima en ese servicio fuera muy amigable y distendido. El 595 lucía exactamente el mismo esquema de cuando circulaba en épocas de Andet en servicio normal, pintado con los clásicos colores amarillo y rojo, con el nombre de Andet y el escudo departamental en los costados, así como los números del coche 595 pintados de dorado debajo de la sigla de Andet, en ambas plataformas. El número de línea que utilizaba era acertadamente el número 36, ya que este trayecto que realizaba ahora utilizaba en parte el recorrido de la desaparecida línea tranviaria número 36. Como destino, decía Ejido e Isla de Flores o Carlos Gardel y Río Branco. También tenía como letreros Usina Gonzalo Ramírez para cuando se retiraba del servicio y volvía a la base, y Parque Rodó, ya que en algún momento se pensó prolongar el servicio por Gonzalo Ramírez, Julio Herrera Racing y Requena y García hasta el Parque Rodó. Circuito este que aún tenía intactos todos los rieles, aunque lógicamente tapados por el asfalto. De haberse conseguido esto, hubiera causado algo insólito, que habría requerido posiblemente restaurar a un segundo coche y causar que este humilde servicio se transformara en algo mucho más influyente. Pero lamentablemente esto jamás se concretó y el recorrido histórico del 595 jamás fue aumentado. Siempre se mantuvo exactamente igual. El viaje inaugural de cada día y el último de cada jornada iban desde la vieja usina y hasta la misma, donde quedaba el 595 depositado todo el resto de la semana a la espera del tan ansiado fin de semana. El servicio del 595, como se aprecia, fue algo muy bien pensado, no fue algo realizado al azar, ya que hasta el número de la línea y destinos se habían tenido en cuenta y dicho servicio funcionó sin interrupciones durante insólitamente varios años, siendo visitado incluso por extranjeros y publicitado en revistas y publicaciones de transporte especializadas en historia. Fue un ejemplo que se utilizó como modelo para la creación de sistemas similares en otras partes del mundo. En México, por ejemplo, se estableció un servicio similar. Luego en varios países europeos, en Estados Unidos, en Australia, etc. Y más cerca, en la República Argentina, se estableció en Buenos Aires con bastante posterioridad a este montevideano. Pero a diferencia de el tranvía histórico de Buenos Aires, mantenido por la gente de la Asociación Amigos del Tranvía, que operan hasta la actualidad y cada vez con más coches restaurados en el barrio de Caballito en Buenos Aires, donde además se encargan de una biblioteca popular llamada Federico Lacroce. Lamentablemente, quien fue pionero en el mundo en tener un tranvía histórico, fue también pionero en destruir dicho servicio por una excusa totalmente infundada y fuera de lugar. Corría el año 1974. Hacía 7 años que el tranvía 595 se encargaba de cumplir el ciclo histórico con una intachable trayectoria donde, salvo por reparaciones, un único coche se encargó de realizar de forma permanente el primer servicio de tranvía histórico del mundo y manteniendo viva una parte importante de la historia del transporte en el Uruguay, brindando además un acotado pero excelente servicio. Eso sin contar la influencia mundial que su humilde obra tuvo. Razón más que suficiente para considerar a este coche como un verdadero hito, un héroe de la vida real. Pero la fortaleza de este tranvía no era capaz de competir contra la inoperancia y desidia estatal, y sería nuevamente la política la que causaría el desastre. El día 28 de abril del año 1974, por orden del intendente de Montevideo de ese entonces, Dr. Oscar Rachetti, dejó de circular el servicio tranviario histórico que cumplía Andet con el tranvía 595. Servicio que, como ya se dijo, solo operaba los fines de semana y días feriados. Faltaban aún unos meses para que se cumplieran 7 años de la implementación del mismo, que supo ser pionero en el mundo y que daba a Montevideo un simpático atractivo turístico más.
Y si bien no tenemos datos, deducimos que la operación del mismo era un insignificante costo operativo para Amdet. La sencilla razón para sacarlo era tan poco creíble como cualquier parafernalia totalmente infundada para destruir un servicio de uso público. En esa época se estaba repavimentando con asfalto varias calles del centro y zonas adyacentes de Montevideo. Algo que, vale aclarar, era muy necesario por el estado ruinoso de las calles, ya que hacía muchos años que esto no se realizaba. Una de las calles a ser repavimentada fue nada más ni nada menos que la calle Ejido y la avenida Gonzalo Ramírez, justamente por donde se extendían los rieles que usaba el 595 para llegar a la usina Gonzalo Ramírez. Con el asunto del repavimento de la calle, no se contempló bajo ningún concepto repavimentar respetando los rieles que usaba el 595. Simplemente se los enterró bajo el pavimento, suprimiendo el servicio del coche. ¿Sabes qué? Es un debe que tengo, que lo llegué a ver de lejos, pero nunca pude estar cerca del tranvía. Lo vi de lejos andando, porque después uno de mis tíos se mudó por el barrio sur, y yendo hacia la casa de uno de mis tíos, lo vi cruzar. Volviendo a la situación caótica de Amdet, es en esta época que surge la posibilidad de literalmente deshacerse de Amdet y cooperativizarla para evitar la pérdida de las fuentes de trabajo de sus empleados. Los obreros ya cooperativizados, que habían pertenecido a Amdet en el año 1973, envían una carta a la Junta de Vecinos de Montevideo, y en esta carta se planteaba la administración y cooperativización de las cooperativas obreras de las distintas estaciones de Amdet, la autonomía total de las cooperativas en un plan experimental de un año, quedando el ente como el dueño del patrimonio, vehículos y bienes, y en caso de ser positiva la iniciativa, se procedería a la venta de los mismos a las cooperativas. Estas intenciones se concretarían en el año 1974, en la resolución número 37.588 de la Intendencia de Montevideo, estableciéndose en ellas las bases de la cooperativización. La misma fue finalmente concretada entonces, y la comuna capitalina, al mando del por entonces Oscar Rachetti, el mismo que suprimió la línea histórica del tranvía 595, es entonces quien decide desmantelar Amdet y dar lugar a las ya proyectadas cooperativas, que con sus propios trabajadores ex Amdet se encargarían de cubrir parte de sus líneas. La primera cooperativa que se crea se llamaba COTSUR, Cooperativa Obrera de Transportes del Sur. La misma nacería el día 15 de marzo de 1975, mediante la resolución 47.441 del Intendente de Montevideo. En dicha resolución se le otorgaría a la nueva cooperativa una concesión por un plazo de 10 años para la explotación de algunas de las líneas que habían pertenecido hasta ese entonces al Amdet, realizando el transporte público de pasajeros en Montevideo. Las líneas que fueron asignadas a la nueva COTSUR serían la línea 1 entre Plaza Independencia y el Casino Parque Hotel, la 5 entre Ciudadela y Manga, la 17 entre Punta Carretas y Casa Bo, la 76 entre Punta Carretas y El Cerro, la 82 de Punta Carretas a Peñarol y la 95 de Buceo a Pajas Blancas. Luego más tarde se agregaría también la línea número 68, que había sido modificada, la que corría de Malvin hasta la ciudad de La Paz en Canelones. La cooperativa también heredó 103 autobuses Leyland Master Laird 2 carrozados por la Metropolitan Camel Wayman, que habían llegado del Uruguay en el año 1963, numerados en COTSUR entre el 1 y el 103, a pesar de que por algún tiempo siguieron utilizando la numeración que tenían en Amdet.
Estos eran parte de la flota de la cada vez más desaparecida Andet y se les permitió el uso parcial de la entonces terminal La Robla, a Kotsur, sobre la calle La Robla, justamente en el barrio Prado. El 14 de marzo de 1975 se oficializó la situación por medio del decreto del gobierno departamental número 16.768, lo que generaba que 392 trabajadores municipales pasaban a integrar Kotsur. El 15 de marzo, a las 12 de la noche en punto, Kotsur comenzaba a operar, cumpliendo el primer servicio de su vida en la línea 17 con destino a Punta Carretas. Fue corrido por el coche número 10.011 de Andet, que en Kotsur sería tiempo luego el coche número 1. Así comenzaba a morir poco a poco Andet, siendo reconvertida en la nueva cooperativa que mantuvo en sus colores el color azul, pero cambiando la franja roja característica de Andet por una franja amarilla. La segunda cooperativa que nace es Rhein-Coop, Rápido Internacional Cooperativo, el día 13 de mayo de 1975, la cual vale aclarar que su nombre hace alusión a que la idea original cuando nació era cubrir servicios internacionales con camiones, pero luego se decidieron seguir en el rubro omnibusero. Y la tercera cooperativa que nace es Coptrol, Cooperativa de Trolebuses, el día 25 de octubre de 1975. A Kotsur se le entregan 50 autobuses Leyland Worldmaster ex Andet, electos por su propio personal. A Rhein-Coop se le entregan 70 coches en idénticas condiciones. Y a Coptrol se le entregan los 50 trolebuses Ansaldo simples y 20 articulados, más 2 ex articulados, los números 2320 y 2339 de los ex Andet, que habían sido transformados en trolebuses simples, los que pasaron a ser el número 60 y 58 de Coptrol respectivamente. Posteriormente, la Intendencia de Montevideo resolvió asignar a Kotsur 53 buses más y a la ya existente cooperativa UCOT 53 buses Master para ampliar sus flotas. Dado el pésimo estado de estas unidades remanente de la ahora desaparecida Andet, estos 106 autobuses fueron entregados a ambas empresas mediante sorteo realizado por la Dirección de Loterías y Quinielas, llegando así tanto Kotsur como UCOT a tener 103 unidades cada una. Finalmente se le adjudicaron 10 autobuses Master a Coptrol como unidades de emergencia ante cortes de electricidad y servicios especiales, quedando numerados los trolebuses Ansaldo simples en la hora Kotsur del 1 al 50, los articulados del 51 al 72, con los portados 58 y 60, alternados entre ellos, y los autobuses Master del 73 al 82. Coptrol solicitó algunos de los trolebuses Alfa Romeo que restaban aún en servicio, unos 72 coches. Pero insólitamente, la comuna, presionada según dicen por la empresa Kutza, resolvió declarar obsoletos a estos vehículos. Así, todos los trolebuses Alfa Romeo serían vendidos como chatarra. Misma suerte habían corrido los BUT, solo que bastante tiempo antes. Lo que me acuerdo también de los Leyland, de los Master de Andet, ya ahí ya vivía el Ramón Márquez y San Martín, y ya estaba la Kotsur. Y tomaba el 76 para ir a clase en clínicas, que tenía las clases de las clínicas quirúrgicas y médicas. Y me acuerdo que a esa hora, a las 7:30, venía pero atestado de gente. Eran los Leyland de 3 puertas y subías por la última puerta. Había veces que no podías subir, que el guarda te autorizaba a subir por el medio. Era comiquísimo. Y después cruzaba San Martín y en el cruce hay como una pequeña elevación. Me acuerdo que hasta, no sé si tendría que tocar la punta del hombro, de la parte de atrás tendría que tocar el suelo, porque no puede ser, de lo tan lleno que iba.